Transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 5. Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 5, dice la palabra del Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Les invito para que cierren sus ojos y tengamos una oración. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, bendito y alabado seas por toda la eternidad. En esta hora te agradecemos, Padre eterno, por todas tus bendiciones, por darnos la vida, por darnos la salud, porque tú eres bueno. Gracias te damos también por el plan de la salvación, y gracias por darnos al Señor Jesús. Gracias por la dirección del Espíritu Santo. Siempre está a nuestro lado. Pedimos en esta hora que al abrir tu santa palabra, tu Espíritu Santo nos guíe, nos capacite para poder comprender y entender tu verdad. Que en esta hora podamos tener una comunicación ininterrumpida contigo por medio del estudio de tu palabra. Pedimos, Padre Celestial, que las verdades que vayamos a estudiar en el día de hoy las podamos vivir cada día de nuestra vida. Que cada día podamos ser más semejantes al Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escucharnos. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús.
Amén. El Señor nos concede nuevamente la linda oportunidad de reunirnos para estudiar la palabra de Dios, para descubrir las verdades preciosas que se encuentran en la palabra del Señor. Hemos iniciado una serie de estudios titulada Camino de Vida. El sabio dice que hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Caminamos en este mundo, pero muchas veces tomamos malas decisiones. El Señor Jesús, a través de su palabra, nos muestra cuál es el verdadero camino. San Juan capítulo 14, versículo 6 dijo el Señor Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino al Padre se llama Cristo Jesús. Escudriñad las Escrituras, pues a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. San Juan capítulo 5, versículo 39. El camino que nos conduce al Padre se llama Cristo Jesús. El camino que conduce a la salvación se llama Cristo Jesús. El camino que nos conduce a la vida eterna se llama Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El día de hoy estudiaremos el tema número 5 en ese camino de vida y se titula Conéctate. Hace un año aproximadamente inició todo esto de la pandemia y especialmente hubo un momento en donde se decretó el aislamiento obligatorio. Nadie podía salir de sus casas ni siquiera a trabajar. Solo un pequeño grupo especial podía hacerlo. En nuestro caso también tuvimos que trabajar desde nuestra casa. Estando aquí confinados sin salir, se nos olvidaron muchas cosas. Cierto día, ya después de haber pasado un tiempo considerable, un mes o mes y medio, bajé al parqueadero a ver cómo estaba el carro. Me di cuenta que la batería estaba bastante baja, pero no le puse cuidado. Transcurrieron casi 2 meses y medio, y tuvimos que salir a hacer cierta diligencia. Cuando bajé al carro, ¡oh sorpresa! La batería estaba completamente muerta, no había nada que hacer. Tuvimos que llamar a la aseguradora para que nos enviaran el técnico que se encargaría de proveer de energía a la batería. Vino, proveyó de energía, encendió el carro y me dijo: debe dejarlo 15 a 20 minutos encendido para que la batería pueda nuevamente cargar. Así lo hice, pues el día siguiente debíamos salir a hacer algunas diligencias importantes. Apagué el carro. Al día siguiente fuimos a encender el carro y encendió normalmente, pero cuando comenzó la marcha del carro, comenzó a moverse de manera lenta y vino la primera rampa del parqueadero y el carro se apagó. No le dio fuerza la batería para poder subir y ahí quedamos nuevamente sin poder mover nuestro carro. Otra vez tuvimos que llamar al técnico, vino, le proveyó de energía a la batería y ahora tuvimos que dejarlo mucho más tiempo para que la batería pudiera cargar y así pudiera iniciar la marcha. Afortunadamente, en este segundo intento ya pudimos salir para hacer nuestras diligencias. De la misma manera en que un vehículo no arranca porque la batería está muerta, así también es la vida sin el poder del Espíritu Santo. Si no hay poder, no hay vida, querido amigo y amiga. Muchas personas se unen a las iglesias o dicen que siguen a Cristo sin estar conectados a Cristo, quien es la única fuente que puede dar el poder para vivir una vida cristiana. En el mundo natural, en el mundo vegetal, una planta tiene que echar raíces y tiene que alimentarse si desea crecer y quiere florecer. En la vida cristiana también, una persona que desee dar fruto, que desee crecer, debe tener como fundamento
al Señor Jesucristo. San Juan capítulo 15 versículo 5 dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. El día de hoy estudiaremos 4 aspectos especiales para vivir conectados al Señor Jesucristo. Y el primero de estos 4 aspectos es cómo conectarse. Veremos a través de la palabra de Dios la forma en que Dios nos habla, la forma en que Dios nos dice que nosotros debemos conectarnos a la fuente de vida. Quiero que me acompañen a Romanos, capítulo número 6, versículo número 4. Dice así la palabra de Dios. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice el apóstol Pablo, es necesario morir a la vida antigua para entrar en una nueva vida en Cristo Jesús. Y eso se logra por medio del santo bautismo. Lo primero que usted y yo debemos hacer es entregarle nuestra vida a Dios por medio de ese rito especial, el bautismo. El bautismo significa morir a la vida antigua y nacer a una vida nueva. Eso lo vamos a ver en un tema más adelante. Sin embargo, el primer paso para conectarnos con el Señor Jesucristo tiene que ver con el santo bautismo. En Hechos capítulo 2, versículo 38 dice el Señor, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es necesario morir a la vida antigua para entrar en una vida nueva en Cristo Jesús. San Juan, capítulo número 15, versículo 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Sin Cristo, queridos amigos y amigas, seremos incapaces de lograr algo. Por eso el Señor Jesús nos dice, deben estar unidos a la vid verdadera. Debemos estar unidos a la rama que provee los nutrientes necesarios y esenciales para obtener un pleno desarrollo espiritual, para vivir una vida a la altura de nuestra profesión de fe. No podemos vivir de cualquier manera. El Señor desea que vivamos a la manera de Dios y únicamente lo podremos lograr si estamos conectados a la fuente de vida que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Colosenses, capítulo número 3, versículos número 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis también manifestados con Él en gloria. El apóstol Pablo nos dice, no pongan su mirada en las cosas de este mundo. No se ciñan a las cosas de este mundo. No se dejen engañar por las luces que está ofreciendo este mundo. Amigo y amiga, lo he dicho en temas anteriores. Todo lo que está en esta tierra es completamente pasajero. Todo lo que tengamos en esta tierra finalmente se va a quemar, porque lo que vivamos en esta tierra es fugaz. Pero, dice el apóstol Juan, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan capítulo 2, versículo 17. No debemos poner nuestros afectos en las cosas de este mundo. Todo esto se va a quedar, querido amigo y amiga. Riquezas, posesiones, títulos, todo eso se va a quedar. Lo que llevaremos al cielo es un carácter inmaculado para la gloria del Señor. Estamos en esta tierra
preparándonos para estar en la patria mejor, esto es la celestial. No perdamos tiempo con las cosas de este mundo. Ahora, no significa que no debemos lograr nuestros ideales. Por supuesto, los podemos lograr con la ayuda de Dios. Pero el problema es fijar nuestros afectos, que esas cosas ocupen el primer lugar de nuestra vida. Lo primero en nuestra vida debe ser el Señor Jesucristo y el camino que Él nos está mostrando para estar conectados a Él, a la fuente de vida que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 2. Dice el apóstol Pedro, y desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En nuestro corazón entonces debe existir ese deseo de alimentarnos de la leche espiritual, de la palabra de Dios. Así como un bebecito necesita de la leche materna en sus primeros meses de vida para desarrollarse de la mejor manera, el cristiano también necesita la leche espiritual que está contenida en la palabra de Dios para desarrollarse de una manera óptima. Y usted y yo debemos desearla cada día. Por eso debemos estudiar la Biblia. Por eso debemos estudiar con temor y temblor lo que dice la palabra de Dios a fin de conocer qué es lo que el Señor Jesús quiere y de estar conectados a Él. Gálatas, capítulo número 5, versículo número 22 y versículo número 23. Dice la palabra de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando ustedes y yo estamos conectados a la fuente de vida, van a aparecer en nosotros unos resultados. Y ese resultado se llama el fruto del Espíritu. Cada una de estas virtudes cristianas comienzan a florecer en nosotros y vamos a reflejar el carácter de Cristo Jesús. Y vamos a vivir la vida que el Señor Jesús desea que nosotros vivamos. Cuando ustedes y yo estamos conectados a la fuente de vida, nosotros vamos a ser verdaderamente libres, como lo dice el Señor Jesucristo. Cuando usted y yo estamos conectados a la vid verdadera, podremos lograr todas las cosas en Cristo que cada día nos fortalece. Cuando ustedes y yo nos conectamos a Cristo Jesús, Señor nuestro, en nosotros van a aparecer nuevos rasgos. Vamos a hacer una nueva creación, así como lo veíamos en nuestro tema anterior. Es importante cada día conectarnos a la fuente de vida que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿cómo más podemos conectarnos a esa fuente de vida? Quiero que vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Como creyentes, como hijos de Dios, participamos de la obra del Evangelio, participamos de esa obra especial que el Señor Jesús desea que nosotros hagamos. El Evangelio es poder de Dios y es necesario que los hijos de Dios compartan estas verdades eternas con todas las demás personas. A través de la Biblia, queridos amigos, podemos ver cómo conectarnos a la fuente de vida, cómo acercarnos a esa fuente que provee de energía a nuestra vida. Esa fuente de vida se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. El segundo aspecto de nuestro estudio tiene que ver con la madurez en nuestra conexión. Quiero que me acompañen ahora a Hebreos, capítulos número 5, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios es especial, Dios es maravilloso y trae ejemplos tan sencillos a nuestra vida para que comprendamos ciertas verdades espirituales. Lo hemos dicho, necesitamos de la leche espiritual, pero ahora dice el apóstol Pablo, necesitamos madurar en esa experiencia cristiana. El bebecito, lo decía hace un momento, necesita de la leche materna en sus primeros 6 meses de vida. Después ya se le debe brindar otro tipo de alimentos, aparte de la leche, para que pueda fortalecer todas sus células, todos sus órganos, todos sus sistemas, todos sus tejidos, todo su ser. Es necesario darle otro tipo de alimentos al pequeñín. En la vida espiritual es igual. Primero tomamos esa leche espiritual de la palabra de Dios, pero en la medida que nosotros vamos conectándonos con Dios, ya vamos a comenzar a recibir alimento mucho más sólido. Ya vamos a conocer verdades espirituales mucho más profundas. Y es ahí donde el estudioso diligente de la palabra de Dios comienza a extraer esas verdades especiales y profundas que se encuentran en la palabra de Dios. Debemos cada día crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Veamos ahora lo que nos dice el capítulo 6, versículo 1 del libro de Hebreos. Por tanto, dice allí, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Qué nos está diciendo el autor de la carta a los Hebreos? Que debemos dejar a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Al crecer, salimos de las enseñanzas sencillas de la Biblia, como lo estaba diciendo, y el Señor, a través de la palabra de Dios, nos muestra un evangelio tan sencillo, tan práctico, y muchas veces nosotros como seres humanos somos los que hacemos el evangelio tan complejo, lo hacemos tan difícil. Pero la palabra de Dios hoy nos está invitando a que nos conectemos a la fuente de toda la energía espiritual que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios, capítulo número 4, versículos número 13 y 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así, ya no seremos niños fluctuantes, llevamos por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cada día que usted y yo vamos creciendo, vamos a ir reflejando el carácter maravilloso del Señor Jesucristo. Ya no somos niños, dice el apóstol Pablo, sino que ahora ya vamos a tener una vida cristiana mucho más sólida y no nos dejaremos engañar por las estrategias y las artimañas del enemigo. Muchas personas son llevadas por cualquier viento de doctrina porque no estudian la palabra de Dios. Pero si ustedes y yo estudiáramos la Biblia con detenimiento, con oración, dirigidos por el Espíritu Santo, podríamos extraer las verdades maravillosas y especiales que se encuentran en la palabra de Dios. Muchas veces somos engañados porque nuestra vida no está cimentada en la palabra de Dios. Efesios capítulo número 6, versículo número 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. ¿Nos fortificamos en quién? En el Señor. Cuando usted sigue leyendo los siguientes versículos, se dará cuenta que allí el apóstol Pablo habla acerca de la armadura de Dios y que debemos vestirnos de esa armadura poderosa para poder vencer las tentaciones y también para poder vencer al enemigo. Solamente en su poder, con su armadura, nosotros podemos estar
firmemente arraigados a la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Por lo tanto, querido amigo y amiga, hemos visto estas dos cosas importantes: cómo conectarnos y también la necesidad de madurar en el crecimiento del conocimiento de Dios. Pero conectarse solamente es el principio. Para poder crecer y madurar es necesario incorporar a nuestra vida acciones especiales. Número 1, estudiar la palabra de Dios. Número 2, una vida constante de oración. Número 3, que podamos vivir para Cristo a través de un servicio cristiano y abnegado por los demás. Y número 4, que podamos ejercitar los dones que el Señor nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Si ya estamos conectados y hemos venido creciendo espiritualmente, es necesario que todo eso lo pongamos en práctica y que compartamos con otros las verdades que se encuentran en la palabra de Dios. El tercer aspecto de nuestro estudio, queridos amigos y amigas, tiene que ver con los resultados de esa conexión. Quiero que vayamos a Filipenses, capítulo número 1, versículo número 6. Dice el apóstol Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el Señor Jesús comienza a transformar la vida del creyente, a transformar la vida del ser humano, dice que la va a ir perfeccionando cada día hasta el día en que el Señor Jesucristo aparezca por segunda vez, o hasta cuando el Señor lo llame al descanso. El crecimiento en Cristo es una obra que dura toda la vida, querido amigo y amiga. No podemos nosotros quedarnos en la condición como cuando recibimos a Cristo. Es importante recibir a Cristo, por supuesto. Es importante aceptarlo como nuestro Salvador, claro que sí. Pero es necesario crecer cada día en ese conocimiento de Él. Es necesario madurar en la vida espiritual. Todo cristiano debe crecer. Dice allí Proverbios capítulo 4 versículo 18: la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No podemos quedarnos como enanos espirituales. Tenemos que crecer para llegar a ser los gigantes que Dios desea que seamos en la vida cristiana. Primera de Corintios, capítulo número 1, versículo número 2. ¿Cuáles son esos resultados de la conexión? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dice el apóstol Pablo: es necesario permitirle al Señor que haga esa obra de santificación. Somos llamados a ser santos, queridos amigos y amigas. Santo significa que somos llamados para un uso sagrado o un uso especial, para un servicio especial. Debemos permitirle al Señor que haga esa obra maravillosa en cada uno de nosotros. Cuando recibimos a Cristo se llama justificación. Somos declarados justos por aceptar el sacrificio de Cristo Jesús. Pero después de eso viene una obra especial que dura toda la vida y se llama santificación. Cada día, a través de nuestra conexión con el Señor y de esa madurez espiritual, estamos siendo preparados para ser santos. El Señor va modelando nuestra vida a fin que un día podamos reflejar el carácter maravilloso del Señor Jesucristo. Romanos, capítulo número 10, versículo número 17, dice la palabra de Dios: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada día que estamos en conexión con Cristo, nuestra fe irá madurando y nuestra fe irá creciendo.
Muchas personas creen que la fe solamente es decir, Señor, dame esto, y el Señor les da lo que ellos están pidiendo. Eso no es fe, querido amigo y amiga. La fe es fruto del Espíritu Santo. La fe es un fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, es necesario cultivar la fe. Y aquí, en Romanos 10:17, nos dice el apóstol Pablo que es a través de la lectura, del estudio de la palabra de Dios, que nosotros vamos acrecentando esa fe. Debemos pasar tiempo con el Señor a través del estudio de la Biblia y a través de la oración para que nuestra fe, nuestra confianza en Dios pueda estar cada día mucho más robusta y más sólida. Primera de Juan, capítulo número 3, versículo 1 y 2. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Recibimos a través de la palabra de Dios la seguridad que algún día seremos como el Señor Jesucristo. Cristo vino a darnos un ejemplo, que era posible vivir una vida santa, tomados de la mano de Dios. Nosotros podemos alcanzar ese umbral que Cristo ha establecido, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El ejemplo se llama Cristo Jesús. En Cristo podemos alcanzar esa madurez, podemos estar conectados así como el Señor lo ha prometido por medio de su santa palabra. Cuando ustedes y yo estamos conectados, cuando ustedes y yo estamos madurando, los resultados se van a ver en nuestra vida. Es algo natural. El Señor Jesucristo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El fruto que nosotros damos es porque estamos conectados a la fuente de vida, a la vid verdadera, al Señor Jesucristo. No es por nuestras propias fuerzas, no es por mi talento, no es por mi elocuencia, no es por lo que yo haga. Es a través de esa unión especial, de esa conexión vital a la fuente de vida que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Y finalmente, queridos amigos y amigas, el cuarto aspecto de nuestro estudio tiene que ver con la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente especial que nos mueve, que pone en nuestro corazón el deseo de estar conectados a la fuente de vida, que pone en nuestro corazón el deseo de madurar cada día en la vida espiritual, que pone en nosotros el deseo de dejarlo a Él, ser transformados a semejanza y a imagen de nuestro Dios. Evangelio según San Juan, capítulo número 16, versículo número 13. Dice la palabra de Dios, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que vendrán. Es el Espíritu Santo, es el que nos muestra la verdad. El Espíritu Santo es el que nos convence cada día de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo permite que nosotros contemplemos el sacrificio del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos motiva y el que nos induce a seguir el camino de la salvación que nos ofrece el Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que cada día pone en nuestra mente ese discernimiento espiritual para comprender las cosas espirituales. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Hechos, capítulo número 1, versículo número 8. Dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo digo, bendito sea el nombre del Señor. Es el Espíritu Santo el que nos da el poder
para testificar en el nombre del Señor Jesús. Los discípulos llegaron a todas las naciones conocidas en aquel momento por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que los capacitó, el Espíritu Santo fue el que los habilitó, el Espíritu Santo fue el que les concedió las palabras para que ellos pudieran llegar a todas las naciones con el poder del Espíritu Santo, y es por el Espíritu Santo que muchas personas, que ustedes y yo, llegamos a los pies del Señor Jesucristo. Romanos, capítulo número 8, versículo número 26. Usted se preguntará, ¿por qué este predicador cita tantos textos bíblicos? Querido amigo y amiga, no son las palabras del predicador. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, la que transforma nuestra vida. Estamos mostrando las evidencias de cómo usted y yo podemos conectarnos y vivir para siempre. Cómo usted y yo podemos conectarnos a la vid verdadera y así tener victoria sobre el pecado, sobre la tentación, sobre la muerte y sobre toda cosa extraña. Por eso, el estudio de la Biblia se basa en la Biblia misma. La Biblia se encarga de mostrarnos el camino que usted y yo debemos seguir. Romanos capítulo 8, versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Está pasando por un momento de flaqueza espiritual? ¿Está pasando por un momento de tristeza? ¿Está pasando por un momento de angustia? ¿Está pasando por un momento de dolor? ¿Está pasando por la pérdida de un ser querido? Permítale al Espíritu Santo que venga a su vida y que lo consuele, que venga a su vida y le transforme, que venga a su vida y lo capacite para poder comprender los caminos del Señor. El Espíritu Santo dice allí también en Romanos capítulo 8, versículo 26, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Transforma nuestras oraciones para que lleguen aceptables ante el trono de la gracia del Señor. El Espíritu Santo es aquel que se encarga que nosotros podamos contemplar la obra maravillosa del Señor Jesucristo. Efesios, capítulo número 4, versículo número 30, dice la palabra de Dios: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo nos sella, pone su sello sobre nosotros y dice: este querido, esta querida es propiedad de Dios. Por eso allí en Hechos capítulo 2, versículo 38 se nos dice que cuando ustedes y yo somos bautizados, recibimos el don del Espíritu Santo, recibimos las arras del Espíritu Santo. Eso lo dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, y ustedes y yo ya somos propiedad de Dios. Se nos da un adelanto del Espíritu Santo para que podamos cumplir con toda buena obra. Y quiero que me acompañen a Romanos capítulo número 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando usted y yo le entregamos el mando de nuestra vida a Cristo Jesús, ya no vivimos en la carne, sino que vivimos en el Espíritu. Vivimos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Vivimos para honrar al Señor. Cuando ustedes y yo estamos en esa conexión vital con Cristo Jesús, nuestra vida va a florecer, va a dar resultados para la honra y para la gloria del Señor. Querido amigo y amiga, hoy hemos podido ver esos elementos importantes para poder crecer en la vida cristiana. Cada vez que usted y yo estamos en conexión con el Señor Jesús, en nuestro corazón comienza a aparecer el gozo de caminar de su mano y de cada día hacer su santa y divina voluntad. La vida cristiana, amigo y amiga, es una vida de constante crecimiento. Si usted y yo no crecemos en la vida espiritual, finalmente
moriremos. Pero si estamos ustedes y yo tomando los nutrientes necesarios y esenciales de la vid verdadera, llevaremos fruto para la vida eterna. Hoy el Señor nos invita a que estemos conectados a Él, a que estemos íntimamente ligados a Él y a que de esa forma podamos llevar fruto para vida eterna. Por eso en esta hora me gustaría preguntarle, amigo y amiga, ¿reconoce usted que debe hacer preparativos especiales para entregarle su vida al Señor Jesús por medio del santo bautismo? Solamente usted sabe si necesita hacer esos preparativos especiales para darle el derecho legal espiritual al Señor Jesucristo. ¿Quisiera usted hoy conectarse a la fuente viva que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Está usted dispuesto, amigo y amiga, a entregarle el mando de su vida al Señor Jesucristo? Le invito, querido amigo y amiga, para que en este momento hagamos una oración especial y le digamos al Señor que deseamos con todo nuestro corazón estar conectados a Él para siempre. Oremos. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, bendito y alabado seas por toda la eternidad. Gracias por estar con nosotros y por mostrarnos que es necesario estar conectados a la fuente de vida que es el Señor Jesucristo. Permítenos cada día buscarte de todo corazón. Permítenos, Padre Celestial, a través de tu palabra santa, conocerte y crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Permite que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, desciende sobre cada uno de nuestros amigos y amigas, para que ellos puedan ver el sacrificio de Cristo Jesús en su favor, para que lo acepten como su único y suficiente Salvador y para que tomen la decisión de conectarse y de crecer en Cristo Jesús. Bendícenos hoy y siempre, Padre Celestial, y que tu palabra santa pueda dar fruto para vida eterna en nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escucharnos. Lo pedimos y lo agradecemos. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.